Capítulo 8. Fragmentos de un pasado perdido. La USS Horizon navegaba hacia el próximo destino marcado en el mapa Sarion, una antigua luna en el sistema Keilaris, donde se creía que los Sarion habían almacenado datos cruciales sobre la configuración final del vínculo anclador. Sin embargo, las tensiones a bordo comenzaban a aumentar. Ecos de incertidumbre. En la sala de reuniones, Tebel revisaba los últimos informes con la tripulación principal. Tenemos los núcleos de estabilización y el tritium escalar, comenzó la capitana. Pero sin los datos completos sobre cómo ensamblar el vínculo anclador, nuestros esfuerzos serán en vano. ¿Qué sabemos del sistema Keilaris?, preguntó Rachel Lynch. Es un sistema deshabitado, respondió Kasue. La luna a la que nos dirigimos, Keilaris 3b, muestra restos de estructuras Sarion, pero los escaneos a larga distancia no detectan actividad actual. Perfecto para una emboscada, comentó Malek con un tono sombrío. Por eso debemos proceder con cautela, respondió Tebel. Rachel, asegúrese de que nuestra aproximación sea discreta. Harold, prepare protocolos de seguridad en caso de contacto hostil. Mientras la tripulación se dispersaba para cumplir sus tareas, una sensación de inquietud se extendía. Los recientes ataques Nakarith y la magnitud de la amenaza del devorador comenzaban a pesar sobre todos. La llegada a Keilaris 3b, al entrar en órbita alrededor de Keilaris 3b, los sensores de la Horizon detectaron una vasta red de estructuras subterráneas bajo la superficie lunar. Parece que los Sarion ocultaron sus instalaciones para protegerlas, explicó Kasue. Linara, dirija un equipo de exploración, ordenó Tibel. Asegúrese de que estén equipados para analizar cualquier tecnología o datos que encontremos. El equipo de exploración, compuesto por Linara, Kasue, Talok y 2 oficiales de seguridad, descendió en un transbordador a la superficie de la luna. El descubrimiento. La entrada a las instalaciones Sarion estaba oculta bajo una gruesa capa de cenizas y roca. Tras varios minutos de trabajo con herramientas avanzadas, lograron abrir un pasaje hacia el interior. «Esto es increíble», dijo Kasue mientras examinaba los grabados en las paredes. «Parece una combinación de tecnología y arte. Los Sarion eran mucho más avanzados de lo que imaginábamos». En el corazón de las instalaciones encontraron una sala masiva con un núcleo de datos central. Kasue comenzó a trabajar en la interfaz, intentando acceder a los registros. «Capitán, estamos dentro», informó Linara a través del comunicador. «Kasue está descargando los datos ahora». «Proceda con rapidez», respondió Tibel. «No sabemos cuánto tiempo tendremos antes de que algo o alguien nos interrumpa». La amenaza latente. Mientras el equipo trabajaba, Talok detectó una perturbación en los sensores. «Algo se aproxima», dijo con voz tensa. «No es una nave, pero sí una firma energética intensa». En ese momento, la sala comenzó a temblar y un sonido metálico reverberó a través de los pasillos. «Algo está activándose», dijo Kasue, ajustando los controles del núcleo de datos. De repente, una figura robótica emergió de las sombras. Su diseño era claramente Sarion, pero su comportamiento era agresivo. «Es un guardián de seguridad automatizado», gritó Kasue. El equipo se dispersó mientras el androide lanzaba proyectiles energéticos. Talok y los oficiales de seguridad devolvieron el fuego, intentando ganar tiempo para que Kasue completara la descarga. «Capitán, estamos bajo ataque», informó Linara. «Entendido. Harold, prepárese para transportarlos si la situación empeora», ordenó Tebel. Una salida complicada. Kasue logró extraer los datos justo cuando un segundo guardián se activaba. «Tenemos lo que necesitamos», gritó. «Retirada», ordenó Linara. El equipo corrió hacia la salida mientras los guardianes los perseguían. Con dificultad lograron llegar al transbordador y despegar de la superficie, pero uno de los proyectiles golpeó el casco, dañando los sistemas de propulsión. «Transpórtelos ahora», ordenó Tibel. El equipo fue transportado a la Horizon justo antes de que el transbordador explotara en la atmósfera lunar. Los fragmentos del vínculo. En la sala de reuniones, Kasue presentó los datos recuperados. «Esto contiene las configuraciones finales para ensamblar el vínculo anclador», explicó. «Pero también hay advertencias. Los Sarion mencionan que el dispositivo necesita ser activado cerca del devorador, lo que lo convierte en una operación extremadamente peligrosa». «¿Por qué no lo mencionaron antes?», preguntó Malek. «Quizás no tuvieron otra opción», respondió Tebel. «Ahora sabemos lo que debemos hacer». Mientras la tripulación procesaba la información, Tikahiro comenzó a trabajar en la integración de los nuevos datos con los componentes recuperados. «Capitán, esto será complicado, pero creo que podemos lograrlo», dijo el ingeniero con determinación. «Entonces no perdamos tiempo», respondió Tebel. Una nueva advertencia. Mientras tanto, Rachel Lynch detectó una transmisión anómala en las proximidades del sistema. «Capitán, parece una señal Nakarith», informó. «Están cada vez más cerca», dijo Tibel con calma. «Prepárese para confrontarlos. Nuestra misión no puede detenerse ahora». ¿Podrá la USS Horizon completar el vínculo anclador a tiempo? ¿Qué nuevas amenazas traerán los Nakarith y el avance implacable del devorador de estrellas?